Santiago, el capítulo 4, el verso 8. Gloria al Señor Jesús, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Dice Santiago, el capítulo 4, el verso 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Elevemos una oración a Dios para que Él sea obrando de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable en esta tarde? Así que levante sus manos, levante su voz en esta tarde y digámosle al Señor: Señor, háblanos en esta tarde de una manera especial. Señor, te damos las gracias en esta tarde porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Te hemos adorado, te hemos glorificado, hemos exaltado tu nombre. Ahora nos disponemos a escuchar tu gloriosa palabra. Obra de una manera especial a través de tu palabra, Señor Jesús. Para ti no hay nada imposible. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra vida a tu palabra, para que tú obres de una manera especial y cambies lo que tengas que cambiar en cada una de nuestras vidas, Señor. Obra como solamente tú lo sabes hacer a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento. Amén. Yo no sé con qué propósito hayas venido a este lugar en esta tarde, o con qué propósito te hayas acercado a la presencia de Dios en esta tarde, en este lugar. Los que vinieron ahora 8 días, y los que vinieron el martes, y los que vinieron ayer al servicio, si de pronto usted ha notado algo, nos hemos dado cuenta que Dios nos está hablando de una manera especial. Dios nos ha estado hablando de una manera especial. Y el llamado de Dios a su pueblo, el llamado de Dios a la congregación en esta ciudad del Bronx, es a que nos acerquemos a Él. Ese es el llamado de nuestro Señor Jesucristo que Él nos está haciendo. Santiago, el capítulo 4, el verso 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que esa es la pregunta, la primera pregunta: ¿con qué propósito te has acercado a la presencia de Dios en esta tarde? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual nos hemos acercado a Dios en esta tarde? Ahora, otra pregunta para empezar: ¿cómo puedo acercarme a Él? Porque podrán decir muchos: bueno, no sé cómo acercarme a Dios. Pero vamos entonces a mirar en esta tarde cómo puedo acercarme a Dios. ¿Cómo puedo acercarme a Él? Y déjeme decirte algo: podemos acercarnos a Él a través de la oración. Esa es una de las maneras que usted y yo podemos acercarnos a Dios. La oración es la comunicación con Dios, y esa es la manera con que usted y yo nos podemos comunicar con Él y podemos acercarnos a Él. En este lugar habemos personas de diferentes países, de diferentes lugares, y de seguro que nuestras familias están a miles de millas. ¿Y cómo es que usted y yo nos acercamos a nuestra familia? A través del teléfono, ¿cierto?
Tomamos el teléfono, hacemos una llamada y podemos conversar con nuestros hijos, podemos conversar con nuestros seres queridos. Y hoy en día pues la tecnología pues también trae una bendición. Tiene el FaceTime y ya nos podemos ver cara a cara, no solamente hablar, sino que ya los podemos ver también cara a cara. O sea, esta tecnología ha traído una bendición que nos, a pesar de la distancia, pues a pesar de la distancia en la que estamos, pues nos permite acercarnos a nuestra familia. Y esa es la manera en la cual usted y yo pues podemos acercarnos a Dios, y es a través de la oración. De esa manera es que usted y yo nos comunicamos con Él, aunque no lo vemos, porque Dios es espíritu, no lo vemos. Pero déjeme decirte, cuando usted y yo nos acercamos a la presencia de Dios a través de la oración y entramos a conectarnos con Él, lo vamos a sentir. Si usted y yo empezamos a abrirle el corazón a Él, si usted y yo empezamos a abrirle nuestra vida a Él y empezar a orar, a clamarle a Él, déjeme decirte algo, hermano y hermana, lo vamos a sentir. Por eso la importancia de orar. Por eso la importancia en este tiempo en el cual estamos viviendo, la importancia de buscar a Dios a través de la oración, de volver al altar de la oración, de llegar temprano al servicio, de llegar temprano a este lugar, y en vez de hablar con el hermano, distraernos en una y en otra cosa, empezar a buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, eso es algo que debemos hacer. Eso es algo que usted y yo no debemos de olvidar. Recordar el primer amor. ¿Usted se acuerda cuando estábamos enamorados de Dios? ¿O usted se acuerda cuando estaba enamorado de su esposa, de su esposo por primera vez? Yo me acuerdo, yo le hacía visita todos los días, y si el suegro no me echaba, yo no me iba. Y recuerda cuando usted vino a los pies del Señor por primera vez, o recordamos, traigamos a memoria cuando vinimos a los pies del Señor por primera vez. Hermanos, nos deleitamos en la presencia de Dios. Ese anhelo por llegar a la casa de Dios, y ese anhelo llegamos a postrarnos de rodillas en la presencia de Dios, para que Dios nos llenara con su poder, para que Dios nos llenara con el poder de su Espíritu Santo. Pero parece que los tiempos han cambiado. No, el tiempo ha cambiado, se ha modernizado, y nosotros también hemos cambiado. Pero déjeme decirte, aunque nosotros hemos cambiado, el Señor Jesucristo sigue siendo el mismo. Él sigue esperando que usted y yo lleguemos a Él, que en vez de perder el tiempo, que en vez de distraernos, busquemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es necesario volver al altar de la oración. Es necesario buscar a Dios. Esa es la manera en que usted y yo nos acercamos a Dios. Esa es una de las maneras en que usted y yo podemos acercarnos a Dios, a través de la oración. Qué bueno que usted y yo, cuando lleguemos a este lugar, nos postremos y empecemos a orar a Dios. O llegue temprano ahora los domingos que estamos haciendo evangelismo, oremos 20 minutos, pidámosle a Dios que Dios nos bendiga. Los que fuimos al taller del evangelismo, ¿qué fue lo que aprendimos? Antes de salir, oremos, pidámosle a Dios que ese tratado, que esa palabra sea llegándole al corazón de un amigo. O sea, es importante orar, que Dios sea obrando en el servicio, que Dios sea obrando en este lugar, porque Dios es el que obra. Dios es el que obra. Si recibimos la bendición de Dios, a veces sin esforzarnos, y qué bueno que ayer también lo decíamos, a veces no queremos esforzarnos, no queremos subir al monte,
No queremos esforzarnos. Ayer me decía yo, Dios nos está hablando, nos viene hablando. Y a veces, perdóneme que lo diga, hermano, a veces somos testarudos. Cerramos nuestros oídos a la voz de Dios y seguimos lo mismo. Dios es el mismo y quiere que usted y yo nos levantemos, quiere que usted y yo cambiemos y volvamos a ese primer amor, a buscar la presencia de Dios en oración. Amén. Otra manera por la cual podemos acercarnos a Él es a través de la adoración. Esa es otra manera en la cual usted y yo podemos acercarnos a Dios. En la oración también lo podemos adorar. Otra manera de adorarlo es en el servicio. Y por eso es que lo invito a que llegue temprano para que le pidamos a Dios libertad. Que Dios nos dé esa libertad para que cuando usted y yo empecemos a adorar a Dios, pues la presencia de Dios se manifieste en este lugar. Para que esas alabanzas lleguen delante de la presencia de Dios en olor grato y el Señor sea abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición en este lugar hasta que sobreabunde. Hermanos, la presencia de Dios no la trae el bullicio. La presencia de Dios no la trae el que usted y yo gritemos mucho. No, la presencia de Dios se va a mover es cuando Él vea un corazón contrito y humillado a la presencia de Él. Ahí es cuando Dios se va a mover. Muchos dicen, pero ¿por qué yo no siento la presencia de Dios? ¿Te has acercado a Él como verdaderamente lo debes hacer? ¿Te has acercado a Él como verdaderamente lo debemos hacer? Hermanos, si nosotros nos acercamos a Él como lo manda la palabra de Dios, vamos a sentir la presencia de Dios. Vamos a ver cosas grandes en esta ciudad y en cada una de nuestras vidas. Amén. O sea que a través de la adoración también podemos acercarnos a Dios. Así que cantemos con el corazón, cantemos con nuestra alma al Señor, porque esta adoración es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra manera de acercarnos a Él es a través de la obediencia. Y esto sí que le agrada al Señor Jesús. Es a través de la obediencia. San Marcos el capítulo 8, el verso 34. Dice la palabra de Dios. San Marcos el capítulo 8, el verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor le gustaba predicarle a las multitudes. Y aquí lo podemos ver, o San Marcos lo muestra, llamando a las multitudes, llamando a la gente y llamando a los discípulos también, y diciéndoles: si alguno quiere venir en pos de mí. Otra versión dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Cuando el Señor le está diciendo niéguese a sí mismo, es porque tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad o de hacer nuestra propia voluntad. Porque nosotros los seres humanos somos muy dados a hacer lo que nosotros queramos. Eso es lo nuestro, la naturaleza humana. Somos dados a hacer lo que nosotros queramos. Pero aquí no es conforme a nuestra manera de pensar o como nosotros queramos o como a mí me parece, es conforme a la voluntad de Dios, es conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando el Señor dice niéguese a sí mismo, es que tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad.
Y sigue diciendo, y tome su cruz. O sea, cuando el Señor le dice, y tome su cruz, o sea, tiene que estar dispuesto a morir, o tenemos que estar dispuestos a morir y ser crucificados. Como lo dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, el apóstol Pablo lo que él estaba queriendo decir es que ya no hago lo que yo quiero, no hago mi propia voluntad, no ando conforme a los deseos de mi carne o conforme a los deseos de mi mente, no, ando conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así que cuando tú tomas la cruz, es porque estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuántos estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y yo quiero ser amigo de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y qué bueno que la palabra de ayer nos hablaba. No mires la llanura. No mires la llanura, no te deleites en la llanura. No, esfuérzate y sube al monte. Esfuérzate y acércate, o acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vuelvo y le hago la pregunta que hice al principio. ¿Con qué propósito quieres acercarte a Él en esta tarde? ¿O cuál es el motivo por el cual te has esforzado en esta tarde para estar en este lugar? ¿O te has esforzado en esta tarde para acercarte a la presencia de Dios? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Porque hay muchas razones, hay muchos motivos para acercarnos a Dios. San Mateo, el capítulo 20, el verso 20 nos da un ejemplo. Allí nos muestra San Mateo la historia de una mujer que le pide un favor al Señor Jesús. San Mateo, capítulo 20, el verso 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, o sea, pidiéndole un favor. Y el Señor le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire, mirando yo este texto, veo yo que esta era una mujer que tenía aspiraciones con sus hijos. ¿Quiénes quieren lo mejor para sus hijos? Cada uno de nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Y esta mujer tenía aspiraciones para sus hijos, aunque ella no sabía lo que pedía. Pero ella le estaba diciendo al Señor, o le pide un favor al Señor y le dice: ordena que cuando esté sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ese era el favor que esta mujer le estaba pidiendo al Señor. O sea, se había acercado al Señor para pedirle un favor. Ahora en el verso 22, San Mateo, el capítulo 20, verso 22, mire lo que le dice Jesús. Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados.
O sea, el Señor lo que les estaba diciendo a ellos, sí, de pronto van a sufrir lo que yo también voy a sufrir, pero lo que el Señor también les dice, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, lo que el Señor le está diciendo es que es mi Padre, dice, solo mi Padre decide quiénes serán los que se sientan a mi derecha o a mi izquierda. Eso no lo decido yo. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a esta mujer. Amén. Eso es lo que le dice. O sea que hay un lugar reservado para cada uno de nosotros en el reino de los cielos. Hay un lugar reservado para cada uno de nosotros. Pero déjeme decirte algo, esto no es por petición familiar. Esto no es por petición familiar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Debemos recordar que la salvación es personal. El Hijo no dará cuenta a Dios por su Padre, ni el Padre dará cuenta a Dios por su Hijo. Cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por nuestras propias obras o por nuestros propios hechos. Amén. Esto no es por petición familiar. Nuestro puesto o nuestra recompensa en el cielo se determina por lo que usted y yo hagamos en esta tierra. Así es que usted y yo nos vamos a ganar el puesto en el reino de los cielos. Así es que usted y yo nos vamos a ganar esa recompensa. No es por una petición familiar como lo hizo aquella mujer. No, Señor, es por lo que usted y yo hagamos en esta tierra, por las obras que usted y yo hagamos. Por eso, ¿qué clase de puesto estás preparando para sí mismo? ¿Qué clase de puesto cada uno de nosotros estamos preparando? Recuerde que debemos de recordar que todos debemos de trabajar por un puesto. Hermanos, la salvación es un regalo de Dios. Esto es un regalo de Dios. Él nos la ha dado gratuitamente. Él nos la ha dado gratuitamente. Pero debemos de trabajar, debemos de participar de esta carrera, debemos de esforzarnos cada día, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que el que persevere hasta el fin, ¿este qué? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que debemos de perseverar, debemos de esforzarnos si queremos alcanzar la recompensa. ¿Qué dice Filipenses el capítulo 13, el verso 13? Mire lo que dice Filipenses el capítulo 13, el verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. O sea, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que él, si quiere llegar a la meta, él necesita esforzarse. En mi adolescencia fui deportista. Y déjeme decirte algo, uno de los deportes que practiqué fue el ciclismo. Y si uno quiere llegar a la meta, debe de esforzarse bastante, tremendamente. En nuestra vida espiritual, en esta carrera que usted y yo tenemos, si usted y yo queremos llegar a la meta, usted y yo debemos de esforzarnos espiritualmente.
El problema de muchos cristianos es que no quieren pagar el precio, no quieren luchar, no quieren subir al monte, no quieren orar, no quieren adorar a Dios, no quieren obedecer la palabra de Dios. Y hermano, y de esa manera no vamos a ir a ninguna parte. Si nosotros queremos estar cerca de Dios, si queremos acercarnos a Él, tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que hacer su voluntad. Gloria al Señor Jesús. Si queremos un puesto en el reino de los cielos, tenemos que luchar. San Mateo, el capítulo 20, el verso 24, sigue diciendo: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Claro, ellos querían estar, imagínense, en el reino, ese reino que ellos estaban esperando, el uno a la derecha y el otro a su izquierda. Esa era la petición de su madre al Señor Jesús, o el favor que esta mujer le estaba pidiendo al Señor: que mis hijos en tu reino, uno esté a la derecha y otro está a la izquierda. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué hermosa es la palabra del Señor. Así que si alguien en esta tarde ha venido buscando fama, si alguien en esta tarde ha venido buscando el reconocimiento, déjeme decirte algo: llegó al lugar equivocado, porque aquí el único que se merece el reconocimiento, que se merece la honra, es el Señor Jesucristo. Él es el único que recibe toda nuestra adoración, toda nuestra honra. Gloria al Señor. Nosotros solamente somos servidores de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos colaboradores, somos cargaladrillos, somos cada uno de nosotros. Amén. Estamos aquí para servir y no para ser servidos. Estamos para trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas quieren el reconocimiento. A mí muchas personas me han llamado por teléfono diciendo: mira, yo toco piano, toco la batería, canto. O sea, una orquesta completa. Quiero ir a su congregación, pero inmediatamente yo ya sé que quieren. Entonces yo le digo: no, aquí esto no funciona así. Venga, hablemos. Y cuando le digo lo que tienen que hacer, ni siquiera aparecen por aquí. Lo que quieren es el reconocimiento, lo que quieren es que lo vean, lo que quieren es la fama. Pero aquí déjeme decirte, el único que merece la honra es nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo tenemos un talento, si usted y yo, el Señor nos ha dado un talento, debemos de ponerlo en las manos de Dios. Amén. Si Él nos ha dado un don, debemos de ponerlo en las manos de Dios y servirle al Señor con humildad. Amén. Y de corazón. Y esto lo entendió muy bien una mujer en la palabra de Dios, a la cual le llamaban la mujer pecadora, que solamente el Señor era el único que se merecía todo el reconocimiento. San Lucas, el capítulo 7, el verso 37, nos dice la palabra de Dios:
San Lucas, el capítulo 7, el verso 37. Dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. O sea, cuando yo veo este cuadro en la Biblia, tremendo esto, ¿no? Qué humillación la de aquella mujer. Se dio cuenta que Jesús estaba en casa del fariseo, vino, entró a aquella casa, se postró a los pies del Señor. Y cuando alguien se postra a los pies del Señor, o cuando nos postramos a los pies del Señor, pues esto es un acto de humillación delante del Todopoderoso. Qué bueno es postrarnos a los pies del Señor, como lo hizo esta mujer. Se postró y empezó a derramar sus lágrimas. Empezó a derramar sus lágrimas, y los pies del Señor pues se mojaron con las lágrimas de aquella mujer, y luego empieza a secarlos con sus cabellos, y luego empezó a derramar aquel perfume que llevaba, y empezó a ungir los pies del maestro. Tremendo cuadro. Cuando ve esto el fariseo, verso 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, aquel hombre fariseo era conocedor de la ley. Él era conocedor de que iba a venir un Mesías, y él había convidado al Señor Jesús a su casa porque él creía que era el Mesías. Pero cuando ve este cuadro, porque él sabía la mala fama de esta mujer en esa ciudad, sabía la mala fama de esta mujer, y él dice que este fuera profeta, sabía qué clase de mujer le está tocando, sabía qué clase de mujer es la que está tocando sus pies, o es la que lo está tocando, porque es una mujer pecadora. Verso 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál de ellos o cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado. O sea, el Señor, que lo conoce todo, porque no podemos esconder nada delante de la presencia de Dios. Aún no está nuestra palabra en la boca, y el Señor lo sabe todo. Él sabía que estaba pensando este hombre, y le da ese ejemplo. Un hombre o 2 hombres tenían una deuda. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Pero no teniendo ninguno con qué pagar, pues el dueño le perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál le amará más? El que le debía más. Amén. Ese era el que le iba a amar más. Verso 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré
no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¡Qué bendición tan grande! O sea, el Señor lo que le estaba dando a entender a este hombre, con esto que él mismo estaba viendo en su propia casa, era que aquella mujer reconoció su estado, aquella mujer reconoció el estado en que ella estaba y sabía que el único que podía obrar en su vida era nuestro Señor Jesucristo. Vino y se humilló a los pies del Señor Jesucristo, vino, derramó sus lágrimas y pidió perdón por sus pecados, lo que no hizo este fariseo. Lo que no hizo este fariseo, porque todos somos pecadores delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿O alguno de nosotros no le ha fallado a Dios? Déjeme decirte, cada uno de nosotros le hemos fallado a Él. Tal vez ya no le fallamos como le fallábamos antes cuando estábamos en el mundo. Ya no le fallamos, pero déjeme decirte algo, cada uno de nosotros le fallamos a Él. Por eso es que cada día nosotros tenemos que venir a la presencia del Señor y decirle a Él que nos limpie, que perdone todos nuestros pecados, que perdone todas nuestras iniquidades, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué bueno es venir a la presencia de Dios como esta mujer. Este hombre no reconoció que era pecador, pero aquella mujer sí reconoció que era una mujer pecadora, reconoció su mujer y en el verso reconoció su condición, y en el verso 48 le dijo el Señor, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, porque el único que tiene potestad de perdonar pecados es el Señor Jesucristo. El ser humano se ha tomado ese atributo. Algunos seres humanos se han tomado ese atributo de perdonar pecados, pero déjeme decirte, la palabra de Dios me dice a mí que el único que tiene autoridad y potestad de perdonar pecados es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el verso 41 dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este que también perdona pecados? Porque los judíos sabían que el único que perdona pecados es Dios. Es Dios. Pero ellos no creían, no podían entender. Para ellos Jesús es una piedra de tropiezo, porque todavía no creen en Jesús. Ellos no creen que Jesús es Dios, que Jesús es Dios manifestado en carne. Por eso ellos dicen, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando el Señor obra en la vida de cada uno de nosotros, déjeme decirte algo, viene a nuestra vida, viene la verdadera paz y el verdadero gozo, porque esa verdadera paz y ese verdadero gozo solamente lo da el Señor Jesucristo. Amén. Otro ejemplo en San Juan el capítulo 6, el verso 26, o en el San Juan el capítulo 6 tenemos ahí el ejemplo de la alimentación de los 5,000 hombres. Un milagro maravilloso que el Señor hizo. Con 5 panes y 2 pececillos hizo un gran milagro de dar de comer a 5,000 personas. Cuando la gente ve este milagro, ellos empezaron a decir, este es el hombre que necesitamos, y empezaron a
a pensar, a decidir en coronarlo como rey. Y el Señor, pues, viendo los pensamientos que esta gente tenía, pues se alejó de ellos. Y dice la Biblia que pasó al otro lado del lago. Al otro día la gente vino en busca del Señor, vino en busca del Maestro, y como no lo encontraron, pasaron al otro lado del lago. Y cuando llegaron a donde estaba el Señor, San Juan el capítulo 6, el verso 26, le dijeron: ¿cómo pasaste aquí? ¿Cómo llegaste a este lugar? Pero dice San Juan el capítulo 6, el verso 26, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, la gente lo seguía no porque habían reconocido que Él era el verdadero Dios o porque Él era el verdadero Mesías, sino que Dios mismo estaba diciendo que ellos le estaban siguiendo era porque Jesús les había llenado el vientre, les había dado de comer, y por eso ellos lo estaban buscando por la comida. Y déjeme decirte algo, así andan muchas personas hoy en día, detrás de los panes y detrás de los 2 pececillos, detrás de los 5 panes y detrás de los 2 pececillos. Así anda mucha gente hoy en día, detrás de los milagros. Andan detrás del Señor o andan buscando al Señor porque andan detrás de los milagros. Quieren del Señor un beneficio, quieren que el Señor les haga un milagro. Por eso la pregunta que les estaba haciendo desde un principio: ¿cuál es el motivo o cuál es la razón por el cual tú te has acercado a Dios en esta tarde? ¿Qué nos ha motivado a cada uno de nosotros a acercarnos a Él? Algunos nos hemos acercado porque queremos acercarnos a Él de todo corazón. Otros han venido de Dios, han venido a buscarlo porque quieren de Dios un milagro. Quieren de Dios que Dios obre en una situación difícil en su vida. Y Dios lo puede hacer porque para Él no hay nada imposible. Pero el problema de muchos es que cuando Dios les hace el milagro, cuando Dios obra en sus vidas y obra en esa situación en sus vidas, se alejan de Dios. Ese es el problema de muchos. Se olvidan de Dios, o sea, vienen por el milagro y luego se van, se alejan y se olvidan de Dios. Pero qué bueno que usted y yo, en las buenas y en las malas, en los momentos de felicidad, en los momentos de alegría o en los momentos en dificultad en las cuales tenemos que llorar, en esos momentos también buscamos a Dios. En esos momentos también nos acercamos al Señor Jesucristo. Amén. Es en todo momento que tenemos que buscar a Dios. Y estas personas vinieron en busca de Dios, en busca de Jesús. Y dice el verso 27, les dice el Señor Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esa es la palabra que el Señor Jesús empezó a decirles, empezó a hablarles la palabra de Dios. Y dice el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. O sea, mucha gente se alejó de Él al oír esta palabra, porque muchos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hay gente que viene a nuestra congregación a escuchar lo que ellos quieren escuchar. Pero déjeme decirte algo: la palabra de Dios es dura. La palabra de Dios es dura. Amén. Y cuando la gente oye la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios,
entonces se alejan, no vuelven, porque ellos vienen a escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y hoy sí que abundan falsos maestros y falsos predicadores. La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos predicadores y falsos engañadores, y engañarán aún a los escogidos, dice la palabra de Dios. Hermano, por eso usted y yo debemos de tener cuidado en el tiempo en el cual estamos viviendo. Es un tiempo en el cual debemos de acercarnos a Dios. Es un tiempo en el cual debemos de buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús dijo a los 12, verso 67, ¿quieres acaso iros también vosotros? Como la gente se estaba yendo, el Señor les dijo a los discípulos, si quieren váyanse ustedes también. Pero le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas fueron las palabras del apóstol Pedro. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bueno es hacer la voluntad del Señor Jesús. Qué bueno es oír la palabra de Dios, venga como venga. Por eso cuando lleguemos a este lugar, orémosle a Dios y digámosle, Señor, háblanos, Señor, y dígame qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tenga que cambiar, así nos duela. Así nos duela, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. La mujer del flujo de sangre. San Marcos, el capítulo 5, el verso 25. ¿Qué dice la Biblia? San Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Tremendo esto, una mujer de 12 años, o sea, 12 años que tenía un flujo de sangre, una enfermedad. Y había gastado todo lo que tenía en los médicos, en la medicina, pero cada día su enfermedad iba de mal en peor, no le aprovechaba. Pero un día oyó hablar de Jesús. Y dice la Biblia que empezó a abrirse paso en medio de la multitud, porque por donde Jesús pasaba, la multitud lo seguía. Y dice que ella empezó a abrirse paso en medio de la multitud. O sea, no fue fácil para esta mujer llegar hasta donde estaba Jesús. Tanto que ella dice, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré sana de esa enfermedad o de esta enfermedad. Y no era que el manto era el que tenía el poder. No, Señor, el poder lo tiene el dueño del manto. Ese es el que tiene el poder, el dueño del manto. Porque Dios conoce todas las cosas y ella sabía el esfuerzo que esta mujer estaba haciendo. Ella conocía la fe de esta mujer. Si tocare tan solamente su manto, seré sana de esta enfermedad. ¿Qué dice la Biblia, verso 29? Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana
de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mire, Dios, que conoce todas las cosas, Él que lo sabe todo, sabe quién se acerca a Él con sinceridad. Sabe verdaderamente quién se está acercando a Él con sinceridad. Sabe con verdad quién se está esforzando. Sabe con verdad quién es el que verdaderamente tiene fe. Porque usted y yo podemos impresionar aquí. Yo puedo impresionarles a ustedes con un buen traje, o ustedes pueden impresionar también a los hermanos con una buena elegancia, pero al Señor no lo vamos a impresionar con esa elegancia, porque el Señor no mira lo de afuera, el Señor mira es el corazón. El Señor mira lo de adentro. Amén. Él mira lo de adentro y Él verdaderamente sabe quién se acerca a Él con sinceridad y quién se acerca a Él de corazón. Último ejemplo que vamos a mirar en esta tarde, San Mateo el capítulo 15, el verso 29. San Mateo el capítulo 15, el verso 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mire que vemos varios ejemplos de hombres y mujeres que buscaron a Dios de una manera diferente. Ahora en este último ejemplo pues vemos a la multitud. Dice que se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, o sea, traían gente necesitada. ¿Por qué los traían ellos? ¿Por qué? Hermano, porque ellos habían recibido primero un beneficio de Dios, y la Biblia dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora ellos habían ido por los necesitados, ahora ellos habían ido por aquella gente que tenía necesidad, y los trajeron a los pies del Maestro. Y como para Dios no hay nada imposible, pues los ciegos veían, los paralíticos andaban, los sordos oían. O sea, y la gente vieron las maravillas de Dios y glorificaban al Dios de Israel. Y déjeme decirte algo: Dios sigue haciendo milagros. Él es el mismo, Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Si hemos cambiado, somos nosotros, porque nosotros sí cambiamos. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Nosotros somos los que Él nos hace ese llamado a que nos acerquemos a Él, y somos nosotros los que endurecemos nuestro corazón. Somos nosotros los que no queremos acercarnos a Él, mientras Él nos está haciendo un llamado para que cada día nos acerquemos a Él. Gloria al Señor. Por eso, ¿cuál es el motivo?
por el cual estar buscando a Dios en esta tarde? ¿Cuál es ese motivo? ¿Quieres un beneficio personal? ¿Quieres un beneficio personal? Para Dios no hay nada imposible. Pero luego que Dios te haga ese milagro, no te vayas a alejar de Él. No te vayas a olvidar de Él. Soy testigo de personas que han buscado la presencia de Dios necesitados. Los he visitado a sus hogares, hemos orado, pedido al Señor que los ayude, que los bendiga, pero luego que uno ve la mano de Dios obrar en sus vidas, obrar en sus familias, en conseguir trabajo, en conseguir empleo, en cómo Dios los ha sanado, luego de que reciben la bendición de Dios, se alejan de Dios. Se alejan de Dios. O sea, son personas que vinieron solamente por un beneficio. Por un beneficio. Si tú has venido por un beneficio, Dios puede hacerte el milagro, porque para Él no hay nada imposible. Pero cuando Dios te haga el milagro, no te olvides de Él. O tal vez has venido o hemos venido porque verdaderamente estamos necesitados de Dios espiritualmente. Porque eso es lo que más debemos de buscar en este tiempo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es cierto que tenemos que trabajar, es cierto que tenemos que hacer muchas cosas mientras estemos en esta tierra, pero hermano, delante de todo esto, o en primer lugar está buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Que cuando tengamos la oportunidad de llegar a este lugar, hermano, no perdamos esta oportunidad de congregarnos, no perdamos esta oportunidad de venir a compartir en comunión cada uno de nosotros, los unos con los otros. Así que, ¿cuál es el motivo por el cual has venido? ¿O has venido con ese motivo para que muchos reciban la bendición de Dios? Porque la Biblia dice: de gracia recibisteis, da de gracia. A veces recibimos y recibimos y recibimos, venimos a este lugar a recibir, pero también debemos de venir a este lugar para clamar a Dios por nuestras familias, para clamar a Dios por nuestros hijos, para clamar a Dios por nuestros vecinos, para clamar a Dios por nuestros compañeros de trabajo, para que ellos también puedan recibir lo que nosotros hemos recibido. Hermanos, son muchas las personas que están alrededor nuestro, y nosotros debemos de compartir este último ejemplo que veíamos cómo la gente venía al Señor y le traía a los mancos, le traía a los paralíticos, le traía a los ciegos, para que Dios obrara de una manera especial en la vida de cada uno de ellos. En la Biblia también hay un ejemplo de 4 hombres que trajeron un paralítico. Y cuando llegaron a la casa donde Jesús estaba, no podían entrar a causa primeramente de la multitud, y segundo porque la puerta estaba cerrada, porque como había tanta gente, la gente ya no podía caber, entonces cerraron la puerta. Pero esto no fue impedimento para ellos. Ellos querían acercarse a Dios. Ellos querían acercarse a Dios. El problema de muchos es que cuando llega el primer impedimento, hasta ahí llegaron. Llegó el desánimo. Llegó el desánimo. Hermano, y usted y yo no podemos desanimarnos. Usted y yo debemos de luchar. Usted y yo debemos esforzarnos para llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Venga lo que venga a nuestra vida, es menester luchar, es menester buscar la bendición de Dios. Jacob luchó con el ángel por una bendición de Dios. Y nosotros también debemos de luchar. No te desanimes cuando te venga esa dificultad. Siga luchando, siga perseverando, siga esforzándose. Aquellos hombres llegaron allí, como no vieron que podían entrar, ellos no se desanimaron. Subieron con ese paralítico al techo. Y allá abrieron una abertura.
abrieron una abertura y bajaron el paralítico por esa abertura justamente donde estaba el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que al ver la fe de ellos, no la fe del paralítico, no, al ver el Señor la fe de aquellos hombres, al ver la fe de aquellos hombres, el esfuerzo que habían hecho por llevar ese hombre hasta su presencia, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, y levántate y anda. O sea, el Señor suplió la necesidad de aquel hombre. El Señor lo levantó de esa condición en que estaba, y no solamente lo levantó, sino que también le perdonó los pecados. Mire, hoy hay muchas cosas que nos impiden acercarnos a la presencia de Dios, y qué bueno que ayer la palabra de Dios nos lo decía. Por eso al principio le decía: hermano, Dios nos está hablando. Así que no cierre sus oídos, o no cerremos nuestros oídos. Dios nos está hablando. Hay cosas que nos tienen esclavos. Y los que estuvimos ayer sabemos qué fue lo que el hermano nos dijo que nos tenía esclavos. Aunque la tecnología es una gran bendición, aunque la tecnología es algo que nos sirve hoy en día y es de bendición, porque a través de esta tecnología podemos llegar a todos los lugares del mundo predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la tecnología tiene a muchos esclavos, y qué bueno que no lo decía yo, lo dijo la palabra de Dios ayer. Lo dijo la palabra de Dios clarito. Hay muchos que la tecnología lo tiene esclavos, y para ellos es un impedimento, para muchos es un impedimento para acercarse a la presencia de Dios. La tecnología está destruyendo jóvenes, la tecnología está destruyendo hombres, está destruyendo mujeres. Por eso debemos de tener cuidado. A eso ha venido el enemigo ha venido a matar, robar y destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. Así que acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Mire, mientras más lejos estemos del mundo, más cerca vamos a estar de Dios. Y mientras más cerca estemos de Dios, más lejos vamos a estar del mundo. Qué bueno es buscar la presencia de Dios. Así que acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Cuando el apóstol dice pecadores, limpiad las manos, quiere decir dejen de hacer el mal. Eso es lo que el Señor le agrada, que usted y yo nos alejemos del pecado. Porque si eso es lo que Dios aborrece, Dios ama al pecador, pero lo que Dios aborrece es el pecado que hay en el ser humano, el pecado que el hombre practica a diario. Eso es lo que Dios aborrece. Por eso Dios dice que nos apartemos del mal. Limpiad las manos, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Aquellos que quieren agradar a Dios y que a la misma vez quieren agradar al mundo. Esos son los de doble ánimo, que se sienten bien allá afuera en el mundo y también se sienten bien aquí en la congregación. Eso es lo que Dios está diciendo a través del apóstol: acercaos a Dios. Santiago 4:8, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gloria al Señor Jesús. Así que usted que está claudicando entre dos pensamientos en esta tarde,
Porque hay muchos que están claudicando entre dos pensamientos. Hay jóvenes que claudican entre dos pensamientos, o aún hermanos que claudican entre dos pensamientos. Es hora de que te decidas. Es hora de que nos decidamos. Y déjeme decirte, el mejor beneficio para cada una de nuestra vida espiritual es decidirnos por el Señor Jesucristo. Él paga bien. Amén. Él paga bien. Es hora de que usted y yo nos decidamos por el Señor Jesucristo. Mire, el pastor de pastores no es el hermano Freddy, es el pastor de pastores quien nos está diciendo en esta tarde que nos acerquemos a Él. Y si usted y yo somos ovejas obedientes, vamos a permanecer en el rebaño. Vamos a permanecer ahí junticas con las demás ovejas. Y vamos a dejar que el pastor, quien es nuestro Señor Jesucristo, nos guíe, porque en Él vamos a estar seguros, en Él vamos a estar confiados. Pero aquella oveja que no quiere hacer la voluntad de Dios y que le gusta estar por allá solita, fuera del rebaño, va a ser una oveja que va a ser presa fácil de lobo. Va a ser fácil presa de lobo. Y a eso fue que vino el diablo, a matar, robar y destruir. Por eso, hermano, no te airles, porque el que se airla corre el peligro de morir espiritualmente. Vamos a estar en pie y vamos a decirle al Señor que nos ayude en esta hora. Vamos a decirle a Él que obre de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Para Dios no hay nada imposible y Él puede obrar de una manera especial en cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es ese motivo por el cual has venido a buscar de Dios en esta tarde? Y déjeme decirte, si tú te acercas a Dios de todo corazón en esta tarde, Dios va a obrar de una manera especial en tu vida. Dios va a obrar de una manera especial en tu corazón. Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo por los siglos de los siglos. Si hay una necesidad en tu vida, levanta tus manos, levanta tu voz y presenta esa necesidad en las manos del Señor. Si tu necesidad es espiritual, si quieres crecer, si quieres madurar, si quieres en esta hora seguir creciendo y ser un cristiano maduro, preséntele esa necesidad al Señor. Digámosle al Señor: Señor, no queremos ser niños espirituales. No, Señor, no queremos ser niños. No queremos ser alimentados con leche materna. No, Señor, no queremos ser alimentados con esa leche espiritual. Gloria al Señor Jesús. Esa palabra que tú tienes para cristianos maduros. Gloria al Señor. Queremos ser cristianos maduros. Queremos crecer cada día. Queremos hacer tu voluntad. Si situación o si motivo de tu venida en esta hora es por una enfermedad, o quieres que Dios obre en una situación en tu vida, déjame decirte, el Señor está en este lugar. Pero luego que el Señor te haga el milagro, no te alejes de Él. No te alejes de Él. Si tu motivo, lo que lo hizo venir a este lugar, es tu familia, quieres pedir a Dios por ellos, o por tus vecinos, o por tus compañeros de trabajo, sigámosle clamando a Dios por ellos. Sigámosle clamando a Dios para que Dios sea tocando sus corazones y obre de una manera especial en cada una de sus vidas. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti no hay nada imposible. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta preciosa oportunidad que nos has brindado, Señor, de reunirnos una vez más con nuestros hermanos, de compartir en comunión, y poderte adorar, poderte glorificar y poder escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos poner tu palabra en práctica en nuestro diario vivir, Señor Jesús. Y solamente tú eres el único que nos puedes ayudar.
Por eso abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra vida, Señor, para que tú obres de una manera especial en cada una de nuestras vidas y seamos diferentes, Señor Jesús. Podamos salir de este lugar renovados y dispuestos a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén, amén.